¿Quieres saber dónde se gana la guerra? No es en la oficina. No es en el gimnasio a las 6 de la tarde cuando todo el mundo te está mirando. No, joder. La guerra se gana en la oscuridad, en el silencio sepulcral de la madrugada, cuando el resto del mundo de nenazas sigue arropado en sus camas calientes, soñando con sus vidas de mierda. Ahí, en ese campo de batalla solitario, es donde dominas tu mañana y, por extensión, dominas tu día. La gente me oye decir que me levanto a las 3 o 4 de la mañana y piensan que estoy loco, que soy un masoquista. No lo pillan. No se trata de dormir menos, se trata de vivir más, carajo. Se trata de robarle horas al día, horas en las que no hay distracciones, no hay correos electrónicos de mierda, no hay llamadas telefónicas, no hay nadie que te pida una mierda. Solo estás tú y tu misión. Cuando suena esa alarma y es una hora impía, tu mente, ese cabrón malcriado, empieza con su lloriqueo. Quédate en la cama, estás cansado, 5 minutos más, te lo mereces. Esa es la primera batalla del día. Y si la pierdes, si le das al botón de snooze, ya has empezado el día de rodillas, sometido a tu propia debilidad. Ya has perdido. Pero si te levantas de un salto, si le dices a esa voz, cállate la boca, aquí mando yo, ya has conseguido la primera victoria. Y esa victoria, por pequeña que parezca, crea un impulso de mierda que te acompañará el resto del día. Has demostrado, antes de que el sol siquiera piense en salir, que tú estás al mando, que tu voluntad es más fuerte que tu deseo de comodidad. Yo no me levanto y me pongo a meditar sobre unicornios. No. Me levanto y me enfrento directamente a lo que más odio, a lo que más me jode. Salgo a correr en la oscuridad, en el frío, cuando mi cuerpo se siente como una piedra. ¿Por qué? Porque estoy construyendo un callo en mi mente. Estoy recordándole a mi alma, desde el primer minuto del día, que estamos en guerra contra la mediocridad, que no hay días libres, que no hay tregua. En esas horas de la madrugada, mientras los demás duermen, yo ya he estudiado, he planificado mi asalto, he sudado, he sufrido. Para cuando el mundo empieza a despertarse, yo ya llevo kilómetros de ventaja. No solo físicamente, sino mentalmente. Ya he lidiado con la incomodidad, ya he vencido la resistencia interna. El resto del día, con sus problemas normales, me parece un juego de niños en comparación. Dominar tu mañana es una declaración de intenciones, es decirle a la vida, voy a por ti, hijo de, y voy a empezar ahora mismo, en mis propios términos. Es crear un espacio de silencio y concentración donde puedes hacer el trabajo profundo, el que realmente importa, sin las interrupciones de mierda del mundo moderno. La mayoría de la gente se despierta y lo primero que hace es agarrar el teléfono, llenándose la cabeza con la basura de otros, con las noticias, con las redes sociales. Empiezan el día en modo reactivo, dejándose arrastrar por la corriente. Qué manera más patética de vivir. Yo empiezo en modo proactivo, en modo de ataque. Yo decido cuál va a ser el tono de mi día. No dejo que las circunstancias o las gilipolleces de otros lo decidan por mí. Así que si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tu mañana. Pon esa alarma de mierda 1 o 2 horas antes. Sí, va a doler. Sí, te vas a sentir como una mierda al principio. Bien, eso significa que estás saliendo de tu zona de confort. Usa ese tiempo para hacer lo que sabes que tienes que hacer, pero que siempre pospones. Lee, estudia, entrena, planifica, trabaja en ti mismo. Gana esa primera batalla contra la cama. Gana esa hora de paz y concentración. Gana esa ventaja sobre el resto del mundo. Domina tu mañana y te garantizo que empezarás a dominar tu vida. Es en la oscuridad antes del amanecer donde se forjan los guerreros. El resto, duerme. Recuerdo perfectamente el hedor de mi propia debilidad en esas primeras mañanas. La cama no era solo un mueble, era un ecosistema de excusas. El calor de las sábanas era el abrazo sofocante de la mediocridad. Y esa voz en mi cabeza, esa no era una sugerencia,
Era el canto de una sirena, prometiéndome el dulce alivio de la rendición. El placer efímero de posponer la batalla un día más. Me contaba historias, filosofías de mierda sobre la importancia del descanso, sobre escuchar a tu cuerpo. Pura basura. Mi cuerpo era un mentiroso malcriado y mi mente era su cómplice. La verdadera filosofía no se encuentra en libros polvorientos leídos en un sillón cómodo. Se forja ahí, en ese instante de conflicto puro, en esa guerra civil que se libra en tu cráneo antes de que salga el sol. Cada vez que te levantas a pesar de la resistencia, estás escribiendo un nuevo capítulo de tu propia filosofía personal. Un capítulo que dice: mi voluntad es soberana sobre mis sentimientos. Mi propósito es más importante que mi comodidad. Dominar la mañana es un acto profundamente filosófico. Es una declaración existencial. Es afirmar que no eres una simple criatura de instintos, un animal que solo busca el placer y evita el dolor. Es demostrar que eres un ser consciente, capaz de imponer una disciplina y un orden a tu propio caos interno, capaz de sacrificar el ahora por un futuro mejor. La mayoría de la gente vive como animales, reaccionando a sus impulsos más básicos. El guerrero elige vivir como un dios de su propio universo, forjando la realidad a través de la fuerza de su voluntad. Y hay una historia que te tienes que contar en esa oscuridad. No la historia de lo cansado que estás o de lo duro que será el día. Tienes que contarte la historia de quién cojones quieres llegar a ser. Tienes que visualizar a esa versión de ti mismo, esa que no tiene miedo, esa que es disciplinada, esa que es jodidamente implacable. Y tienes que levantarte para honrar a esa persona, para dar un paso más hacia ella. Cada mañana que ganas esa batalla, esa historia se vuelve un poco más real, un poco menos fantasía. Así que no me levanto temprano porque me guste el sufrimiento. Me levanto temprano porque entiendo que es el laboratorio donde se lleva a cabo el experimento más importante de todos. El experimento de mi propia transformación. Es donde disecciono mis debilidades, donde pongo a prueba mis hipótesis sobre mis propios límites y donde recojo los datos en forma de sudor y esfuerzo, y que demuestran que siempre puedo ser más. Es el lugar donde dejo de ser un simple personaje en la historia de mi vida y me convierto en el autor, con el poder de decidir cómo termina el próximo capítulo. Y ese capítulo siempre empieza en la oscuridad. Esa caja de galletas de la que hablo en el libro no es un truco de magia, cabrón. Es tu arsenal personal, tu santuario de guerra privado, y lo construyes y lo llenas en la jodida oscuridad de la mañana, cuando nadie te está mirando. Cada vez que te levantas a pesar del dolor, cada vez que te atas las zapatillas con los músculos agarrotados, cada vez que sales a esa carretera fría y solitaria, estás metiendo una galleta en esa caja. Y no es una galleta de chocolate, es una galleta de hierro forjado, un recuerdo tangible de una victoria sobre tu propia debilidad. Recuerdo perfectamente esas noches de mierda trabajando como fumigador, volviendo a casa oliendo a veneno, con el cuerpo hecho polvo y sabiendo que tenía que estudiar para el examen de la Fuerza Aérea. La voz en mi cabeza, ese demonio de la autocompasión, me gritaba: «Estás demasiado cansado, Goggins. Has trabajado duro. Déjalo para mañana». Esa es la historia que la mayoría de la gente se cuenta a sí misma. Y se la creen. Pero yo aprendí, a base de hostias, a contarme una historia diferente. En lugar de centrarme en el dolor de la hora, invocaba el dolor del pasado. Visualizaba a ese gordo de casi 300 libras, a ese chaval al que le decían que era demasiado tonto para aprender, a ese tipo que se escondía de su propio reflejo. Y usaba el asco y la vergüenza de ese recuerdo como combustible. Esa era mi primera galleta. «Nunca más, hijo de», me decía. «Nunca más volveré a ser ese saco de mierda». Y luego metía otra. La victoria de haber aprendido a leer a pesar de mis dificultades. El día que corrí mi primera milla sin parar. Cada pequeño triunfo, por insignificante que pareciera, era una prueba, una evidencia que podía usar en mi contra cuando mi mente intentara condenarme.
Dominar la mañana es el momento perfecto para llenar esa caja de galletas. Antes de que el mundo te lance su mierda, tú ya te has lanzado la tuya propia y has salido victorioso. Esa carrera de 1 hora en la oscuridad, cuando tu cerebro te suplicaba que te quedaras en la cama, se convierte en la galleta más grande de la caja. Y durante el resto del día, cuando las cosas se pongan feas, cuando te sientas abrumado, cuando quieras rendirte, abres mentalmente esa caja y sacas esa galleta. Te dices a ti mismo, cabrón, ¿recuerdas esta mañana? ¿Recuerdas cómo te sentías como una mierda y aún así te levantaste y corriste? Si pudiste hacer esa mierda, puedes con esta porquería de problema que tienes delante. No es motivación, es un hecho. Es una prueba irrefutable de tu propia capacidad de resistencia. Estás usando tu propio historial de superación como arma contra tu debilidad actual. Y el espejo de la responsabilidad. La mañana es el mejor momento para enfrentarte a él. Justo después de salir de la cama, antes de ponerte la máscara que usas para el mundo. Ahí, con la cara hinchada y el pelo hecho un desastre, te miras a los ojos y te dices la verdad. Sin filtros, sin excusas. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué debilidades vas a atacar? Te pones tus propios objetivos en post-its en ese espejo y se convierten en un contrato contigo mismo. Y al final del día, vuelves a ese espejo y rindes cuentas. ¿Cumpliste, hijo de, o te fallaste a ti mismo? La mayoría de la gente vive en una niebla, evitando esa confrontación. Se levantan, se duchan, se visten y salen a interpretar su papel sin haberse mirado nunca de verdad, sin haberse hecho las preguntas jodidas. Por eso son tan frágiles, por eso se desmoronan ante la primera dificultad. No tienen un fundamento, no tienen un contrato con ellos mismos. Dominar la mañana es construir ese fundamento, ladrillo a ladrillo, galleta a galleta, en la soledad y la oscuridad. Es el acto de callar la mente, no en un sentido meditativo y pacífico, a la mierda con eso, sino en el sentido de someterla a tu voluntad, de enseñarle quién cojones está al mando a través de la acción implacable. Es el momento en que dejas de ser la víctima de tu propia historia y te conviertes en el héroe que la está escribiendo. Una palabra dolorosa cada vez. Y esa historia siempre empieza antes del amanecer. Y ese contrato, ese pacto de sangre que haces contigo mismo en el reflejo del espejo, no se firma con tinta. Se firma con sudor, con la incomodidad de atarte las zapatillas cuando la cama te llama como una sirena. Se firma con el ardor en los pulmones en el primer kilómetro, cuando tu cuerpo aún está en modo de hibernación. Cada uno de esos actos es una rúbrica, una reafirmación de que tu palabra, tu compromiso contigo mismo, vale más que cualquier sensación efímera de confort. La gente no entiende la neuroquímica de esta mierda. Creen que es pura fuerza de voluntad bruta. No, cabrón. Es una reprogramación deliberada de tu propio sistema operativo. Cuando eliges voluntariamente el sufrimiento sobre la comodidad, cuando te expones al frío, al esfuerzo, al dolor, estás reconfigurando las vías neuronales de tu cerebro. Le estás enseñando, a un nivel biológico, que eres tú quien decide qué es tolerable y qué no. Estás ampliando el ancho de banda de tu resiliencia. Piénsalo. La mayoría de la gente pasa su vida huyendo de la más mínima señal de estrés. Su sistema nervioso está calibrado para la homeostasis, para el equilibrio, para la tranquilidad. En cuanto algo lo saca de esa zona, su cerebro dispara todas las alarmas. Peligro, incomodidad, huye. Yo, en cambio, en la oscuridad de la mañana, busco deliberadamente esa señal de alarma. La provoco. Me sumerjo en ella. Y al hacerlo, le enseño a mi cerebro: tranquilo, cabrón. Esto no es una amenaza. Esto es crecimiento. Esto es el nuevo estándar. Y el gobernador del que hablo, ese mecanismo de autoprotección que todos tenemos en la mente y que nos dice que paremos cuando solo hemos usado el 40% de nuestra capacidad. La mañana es el momento perfecto para joderlo, para hackearlo.
cuando estás medio dormido, con las defensas bajas, y aún así te obligas a hacer algo jodidamente duro, estás empujando ese límite del 40%. Estás estirando ese músculo de la voluntad. Y cada vez que lo haces, el gobernador se recalibra un poco. Ese 40% se convierte en un 41%, luego en un 42%. Puede que no parezca mucho, pero con el tiempo, esa diferencia se vuelve un abismo entre tú y el resto del mundo. Y la toma de almas no empieza a las 9 de la mañana en una reunión. Empieza en esa soledad. Empiezas tomando tu propia alma, la de esa versión débil de ti que quiere seguir durmiendo. La sometes, la dominas, y esa primera victoria te carga de un tipo de energía que ninguna bebida energética te puede dar. Es la energía de la autoconquista. Y cuando sales al mundo, la gente siente esa mierda. No saben qué es, pero perciben una solidez, una convicción en ti que los intimida o los inspira, pero nunca los deja indiferentes. Recuerdo las carreras de ultramaratón. La carrera no empezaba en la línea de salida. Empezaba meses antes, en esas mañanas oscuras y solitarias, acumulando kilómetros, construyendo esa base de sufrimiento. Cada una de esas carreras matutinas era un microcosmos de la carrera real. Había un punto en el que quería parar, en el que mi mente me daba 1000 razones para volver a casa, y cada vez que superaba ese punto, estaba metiendo en mi caja de galletas la experiencia de ignorar la debilidad. Así que cuando estaba en la milla 70, con los pies destrozados y la mente hecha niebla, podía abrir esa caja y decir: cabrón, ¿recuerdas esa mañana de febrero que llovía a cántaros y hacía un frío de cojones y aún así saliste y cumpliste? Eso fue más duro que esto. Si pudiste con aquello, puedes con esto. Estaba usando evidencia empírica, datos recogidos de mi propio laboratorio de sufrimiento para refutar las mentiras de mi mente agotada. Dominar la mañana es convertirte en tu propio científico, en tu propio sujeto de estudio, en tu propio y jodido sargento instructor. Es un proceso de desmantelar sistemáticamente la persona que crees que eres para descubrir de qué cojones estás hecho realmente. Y esa verdad cruda y forjada en el fuego de la disciplina matutina, es el arma más poderosa que jamás tendrás. El resto es solo ruido de fondo en un mundo que eligió seguir durmiendo. Y no te equivoques, cabrón. Esta rutina matutina no es una lista de tareas que tachas para sentirte productivo. No es un biohack de mierda para optimizar tu rendimiento. A la mierda con esa mentalidad superficial. Esto es un ritual. Es una ceremonia diaria de reafirmación de tu propia soberanía. Cada acción, desde el momento en que tus pies tocan el suelo frío hasta el último estiramiento en la oscuridad, es un acto simbólico que le dice al universo y a tu propia psique: yo controlo esta realidad. Yo impongo el orden en mi propio caos. La mayoría de la gente se despierta y es arrastrada por el día. Son objetos pasivos a merced de las corrientes externas. Sus emociones, sus acciones, sus pensamientos. Todo es una reacción a lo que les sucede. Dominar la mañana es una inversión fundamental de esa dinámica. Es empezar el día como la causa, no como el efecto. Es establecer una base de control interno tan jodidamente sólida que las olas de mierda del día a día rompen contra ella sin erosionarla. Piénsalo a nivel de narrativa. Toda tu vida has permitido que una historia de debilidad se reproduzca en tu cabeza. Una historia escrita por tus miedos, tus traumas, las opiniones de los demás. La mañana es tu oportunidad de arrebatarle el bolígrafo a esos narradores de mierda y empezar a escribir tu propia saga. Y esa saga no se escribe con palabras, se escribe con actos de disciplina. Cada carrera en la oscuridad es una frase que dice: soy resistente. Cada página estudiada antes del amanecer es un párrafo que dice: soy disciplinado. Cada negativa a la comodidad es un capítulo que dice: estoy al mando. Estás, literalmente, reescribiendo tu identidad a través de la acción repetida. Y en ese silencio, en esa soledad, ocurre algo más.
te desconectas de la matriz de la mediocridad. La sociedad moderna está diseñada para mantenerte distraído, dócil y consumiendo. Te bombardean con gratificación instantánea, con entretenimiento barato, con la promesa de una vida fácil. En esas horas matutinas, te desenchufas de esa máquina, creas un vacío. Y en ese vacío, por primera vez, puedes escuchar el sonido de tu propio potencial no explotado, el murmullo de la persona que podrías llegar a ser si dejaras de tragarte la basura que te venden. Este proceso también te enseña a diferenciar entre el dolor productivo y el dolor destructivo. El dolor de una lesión es destructivo, hay que parar y curarse. Pero el dolor del esfuerzo, de la fatiga muscular, de la lucha mental contra la rendición, ese es el dolor productivo. Es la señal de que estás creciendo, de que estás rompiendo tejido para que se reconstruya más fuerte. La mayoría de la gente no distingue entre ambos y huye de cualquier tipo de dolor. Al abrazar el sufrimiento controlado en la mañana, te conviertes en un experto en dolor. Aprendes a leer sus matices, a entender su lenguaje, a usarlo como una herramienta en lugar de verlo como un enemigo. Y cuando vuelves al mundo normal después de tu ritual matutino, es como si tuvieras una visión de rayos X. Ves a la gente atrapada en sus bucles de reacción. Ves su fragilidad. Ves cómo sus vidas están gobernadas por sus sentimientos momentáneos. Y no sientes superioridad, sientes una claridad. Entiendes el juego a un nivel que ellos no pueden. Y esa comprensión te da una ventaja estratégica en cada interacción, en cada decisión. Así que no, esto no es solo despertarse temprano. Es un acto diario de autodefinición, es una práctica de control mental, es una rebelión silenciosa contra la cultura de la comodidad. Es el fundamento sobre el que se construye una vida de fuerza y propósito. Y todo empieza con esa primera y jodida batalla contra la gravedad de tu propia cama, en la oscuridad, donde la única persona a la que tienes que demostrarle algo eres tú mismo. Y esa primera demostración, esa victoria silenciosa en la oscuridad, crea una disonancia cognitiva jodidamente poderosa. Tu mente, ese cabrón perezoso, tiene dos datos contradictorios. Me siento como una mierda y quiero dormir, y me he levantado y estoy haciendo algo jodidamente duro. Para resolver ese conflicto, tiene que empezar a cambiar la narrativa. No puedes seguir viéndote como un débil si tus acciones demuestran lo contrario. Así que poco a poco, a regañadientes, empieza a actualizar tu archivo de identidad. El soy perezoso empieza a ser sobrescrito por soy disciplinado. El no puedo empieza a ser reemplazado por puedo, a pesar del dolor. Estás forzando una actualización de tu propio software mental a través del hardware de tu cuerpo. Este ritual matutino también es una forma de domesticar el tiempo. La mayoría de la gente siente que el tiempo se les escapa, que siempre van corriendo, que nunca tienen suficiente. ¿Por qué? Porque empiezan el día en deuda. Se despiertan tarde, corren para prepararse, llegan tarde al trabajo. Desde el principio, están jugando a la defensiva contra el reloj. Al levantarte antes, inviertes esa dinámica. Te pones por delante del juego, creas un superávit de tiempo, un colchón de horas que son exclusivamente tuyas. Y esa sensación de control sobre tu tiempo se traduce en una sensación de control sobre tu vida. Dejas de ser una víctima del reloj y te conviertes en su amo. Y hablemos de la toma de decisiones. Un ser humano normal toma miles de decisiones al día, y la mayoría son una mierda, impulsivas y basadas en la emoción del momento. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. Si gastas toda tu fuerza de voluntad por la mañana luchando contra la tentación de quedarte en la cama y luego la usas para obligarte a hacer ejercicio, estás entrenando ese músculo para el resto del día. Las decisiones difíciles que tienes que tomar más tarde te parecerán menos intimidantes, porque ya has ganado la batalla más importante. Has precargado tu día con disciplina, y eso hace que mantener el rumbo sea jodidamente más fácil.
Es como poner los raíles del tren en la dirección correcta antes de que empiece a moverse. Además, en esa soledad matutina, construyes una relación íntima con tu propio sufrimiento. Aprendes sus patrones, sus trucos, las mentiras que te cuenta para que te rindas. Te conviertes en un experto en tu propia debilidad. Y ese conocimiento es poder. Cuando el sufrimiento aparece más tarde en el día, en una situación inesperada, ya no te pilla por sorpresa. Lo reconoces. Dices, eres tú otra vez, cabrón. Ya conozco tus movimientos, no vas a joderme esta vez. Dejas de temerlo y empiezas a tratarlo como un viejo y molesto conocido al que sabes exactamente cómo manejar. Esto no es una cuestión de añadir más horas de trabajo a tu día. A la mierda con eso. Se trata de la calidad, no de la cantidad. Esas 2 o 3 horas de concentración profunda y sin interrupciones antes del amanecer valen por 8 horas de trabajo distraído y reactivo durante el día. Es un movimiento estratégico. Es como en el ajedrez. No se trata de mover muchas piezas, se trata de hacer los movimientos correctos que te posicionan para ganar la partida. Y la partida, cabrón, es tu vida. Así que mientras el resto del mundo sigue atrapado en el ciclo de despertarse tarde, reaccionar, sentirse abrumado y buscar consuelo en la distracción, tú estás operando en un plano diferente. Estás construyendo tu fortaleza, afilando tu mente y escribiendo tu propia historia, todo ello mientras ellos siguen soñando. Y cuando el sol finalmente sale, no te ilumina a ti, un durmiente más. Ilumina a un guerrero que ya ha ganado su primera guerra y está listo para la siguiente. Esa es la diferencia. Y esa diferencia, esa brecha que abres entre tú y el resto del mundo en esas horas oscuras, se convierte en un abismo con el tiempo. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Es el efecto compuesto de la disciplina diaria, una fuerza tan poderosa y jodidamente implacable como la erosión. Cada mañana que ganas la batalla, estás depositando un grano de arena en tu lado de la balanza. Al principio, el cambio es imperceptible, pero sigue depositando esos granos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y un día, la balanza se inclinará tan a tu favor que será irreversible. Piensa en ello como construir una presa. Cada sesión de entrenamiento matutino, cada página leída, cada momento de planificación, es una piedra que colocas. Al principio, parece un esfuerzo inútil. El río de la mediocridad y la adversidad sigue fluyendo con la misma fuerza. Pero sigues colocando piedras, construyendo ese muro en la oscuridad, en silencio, sin que nadie te dé las gracias. Y un día, esa presa es lo suficientemente alta y fuerte como para contener el río. Ya no eres arrastrado por la corriente. Ahora eres tú quien controla el flujo. Puedes liberar esa energía cuando y cómo te salga de los cojones. Y en ese proceso, te vuelves peligrosamente honesto contigo mismo. La soledad de la mañana no tolera las gilipolleces. No puedes mentirte a ti mismo cuando solo estás tú, tu respiración y el dolor de tus músculos ardiendo. Todas las máscaras que usas durante el día se derriten en esa oscuridad. Te ves a ti mismo en tu estado más crudo, más vulnerable. Y es en esa vulnerabilidad donde encuentras la verdadera fuerza, porque dejas de gastar energía en mantener una fachada y la rediriges hacia el trabajo real. Este ritual también te enseña a valorar el proceso por encima del resultado. La mayoría de la gente está obsesionada con la meta final, con el trofeo, con el reconocimiento. Pero la verdad, cabrón, es que la mayor parte de la vida se vive en el proceso, en la rutina diaria, en la lucha. Al encontrar un propósito y un poder en el ritual matutino, aprendes a amar la rutina, a encontrar una satisfacción perversa en la monotonía de la disciplina. El resultado se convierte en una consecuencia inevitable del proceso, no en el objetivo principal. Y eso te libera de la ansiedad del futuro y te ancla en el poder de la hora. Y no todos los días te vas a sentir como un superhéroe. Habrá mañanas en las que te arrastrarás fuera de la cama sintiéndote como una mierda recalentada.
Habrá entrenamientos que serán una basura. Habrá días en los que tu mente estará nublada y te costará concentrarte. Bien, esos son los días más importantes. Esos son los días en los que forjas el verdadero acero. Porque la disciplina no se trata de rendir al máximo siempre. Se trata de presentarte y dar lo mejor que tienes ese día, incluso si tu mejor ese día es una mierda. Es la consistencia en la acción, no la perfección en el rendimiento, lo que construye la grandeza. Así que mientras los demás buscan la próxima solución rápida, el próximo truco de productividad, la próxima fuente de motivación externa, tú estás en tu laboratorio, en la oscuridad, llevando a cabo el experimento más jodido de todos. Estás destilando tu propio potencial, gota a gota, a través del alambique del sufrimiento voluntario. Estás convirtiéndote en el autor, el científico y el guerrero de tu propia existencia. Y todo, absolutamente todo, empieza con esa simple y jodidamente difícil decisión de ganar la guerra contra tu propia cama antes de que el mundo siquiera sepa que la batalla ha comenzado.